No cabe duda que la figura de Cristo es una de las más admiradas y estudiadas de la historia, incluso milenios después de su misterioso y extraordinario deceso. El día de hoy, en Grandes Semblanzas, nos remitiremos a un artículo fascinante publicado por National Geographic, de cuando sus investigadores abrieron la tumba de Jesucristo y descubrieron un secreto fascinante. ¿Quieres saber qué descubrieron? Entonces quédate en el video. Antes que nada, recuerda seguirnos y reaccionar al video con un corazón. Ahora sí, comenzamos. En octubre del año 2016, un grupo de científicos abrieron por primera vez en al menos 2 siglos el lugar considerado por los cristianos como la tumba de Jesús, en la iglesia de Santo Sepulcro, en Jerusalén, un sitio santo y sagrado para quienes profesan la fe católica y cristiana. En aquel entonces, era la primera vez que esta piedra sepulcral se desplaza desde el año 1810, cuando se llevaron a cabo otras obras de rehabilitación, después de un incendio, según apuntó el reconocido padre Samuel Agobán, el superior de la iglesia armenia. Estas acciones no pasaron sin controversias, ya que muchos criticaron la intromisión de hombres de ciencia en el sitio de reposo de Jesús, donde ocurrió tal vez el que sea el milagro más grande en la historia de la humanidad. La placa de mármol que recubre la tumba fue desplazada arduamente durante el lapso de 3 días para las obras de restauración en esta iglesia, situada en la Ciudad Vieja. Durante el proceso, el padre Samuel Agobad nos regaló estas declaraciones. Es emocionante porque es una cosa de la que hablamos desde hace siglos. Dijo, el sepulcro está situado en el edículo, una pequeña estructura ubicada bajo la cúpula de la iglesia, que fue reconstruida en mármol después de un incendio. Se ha mantenido desde hace décadas por una estructura metálica que sustenta el conjunto de los bloques de mármol que tenía de antaño. Pero estos bloques se estaban separando poco a poco a causa de las condiciones meteorológicas, el implacable paso del tiempo y, sobre todo, por el flujo cotidiano de miles de peregrinos y turistas que acudían a visitar al santo lugar. El edículo fue entonces desmontado en 2006 y reconstruido de forma idéntica, pero de manera más sólida y moderna, para garantizar su preservación. Solo las piezas más frágiles o rotas fueron sustituidas y las placas de mármol que se podían conservar se limpiaron. Asimismo, se consolidó la estructura que las mantiene hasta el día de hoy, sobre la que los investigadores pudieron trabajar. ¿Cuándo fue localizado el Santo Sepulcro? Tras haber sido una fe clandestina y combatida durante muchos años, el cristianismo se volvió un credo oficial en el Imperio Romano cuando en el año 313, el emperador Constantino autorizó la práctica de esa fe. El mismísimo emperador Constantino se había convertido al cristianismo, lo que causó un enorme impulso a la fe. En buena medida, su conversión se debió a la influencia de su madre, Helena, ella misma quien peregrinó a Tierra Santa en busca de las huellas de Jesús. La madre de Constantino, hoy conocida como Santa Helena por la Iglesia Católica, viajó con un grupo de obreros que realizaron excavaciones en el Monte Calvario. De allí, según se asegura, regresó con fragmentos de la cruz y otras reliquias vinculadas a Jesús. También se atribuye a Santa Helena la localización de la tumba de Jesús, sobre la cual los romanos habían construido un templo pagano, con el fin de borrar las huellas de esta fe y la presencia de Cristo del mundo. El mismo Constantino hizo derribar este templo para edificar allí la iglesia de Santo Sepulcro. La entrada de la iglesia del Santo Sepulcro, o Iglesia de la Resurrección según conocen algunos feligreses, se encuentra ubicada en Jerusalén. Si bien los arqueólogos consideran imposible, de momento, afirmar fehacientemente que en el sitio hoy venerado estuvo la efímera tumba de Cristo, sí pueden sostener que la actual iglesia y el Santo Sepulcro están en la misma ubicación fijada en el siglo IV por Santa Helena y Constantino. Esto es el resultado de trabajos de restauración realizados en tiempos muy recientes, empleados con tecnología digital, métodos de restauración láser e inteligencia artificial. Cuando Santa Helena y su séquito llegaron a Jerusalén, en torno al año 325, sus investigaciones los llevaron hacia un templo romano construido unos 200 años antes. Ese templo fue demolido y debajo se halló una tumba tallada en una cueva de piedra caliza, para exponer el interior del sepulcro, en la cual el cuerpo de Jesús habría sido depositado sobre una cama sepulcral labrada en la piedra. Se talló la parte superior de la cueva. Para preservarlo se construyó el edículo, una suerte de templete que rodea el sepulcro. Es allí que se recogieron las muestras de argamasa para fechar los materiales que servirían de guía para estudios posteriores.
¿Qué pasó cuando se abrió el Santo Sepulcro? Las conclusiones de ese equipo de expertos fueron reveladas por la National Geographic Society, que participó activamente en el proyecto. Intervenciones de conservación, fortalecimiento, restauración y reparación para la rehabilitación del Santo Edículo de la Iglesia de la Resurrección de Jerusalén. Estos trabajos fueron supervisados enteramente por el equipo interdisciplinario de la Universidad Técnica Nacional de Atenas para la protección de monumentos, dirigido por la profesora Antonia Moropoulou. De este modo y por primera vez en siglos, se pudo apreciar el interior del sepulcro, es decir, la superficie original de la que habría sido la tumba de Jesús, y lo que descubrieron te dejará sin palabras. Hemos retirado la cobertura de mármol de la tumba y nos ha sorprendido de forma increíble la cantidad de material de relleno que había debajo. El momento de la apertura de la tumba. El análisis científico será largo, pero finalmente podremos ver en su totalidad la superficie original rocosa en la que yació el cuerpo de Cristo durante 3 días antes de subir al cielo. La cobertura de mármol que sellaba la tumba data como mínimo de mediados del siglo XVI, pero los primeros estudios realizados en el material interno demuestran que son de la época de Constantino, es decir, del siglo IV. Esto implica que el sitio sagrado habían reconocido como la localización de la tumba vacía de Jesucristo. Es el mismo que hoy en día veneran los fieles católicos y custodia la iglesia en Jerusalén. Así que, por primera vez en la historia, tenemos una prueba científica de la que veneramos. Es la tumba de nuestro Salvador, Jesucristo. Comenta, gloria a Dios. Lo que más ha impactado a los arqueólogos de toda esta investigación es que el sitio que hoy es visitado y adorado por miles y miles de fieles de todo el mundo es el mismo por el que pasó Santa Elena en su peregrinación hace 17 siglos y sobre el cual su hijo mandó a edificar una iglesia, que luego debió ser reconstruida varias veces. Las evaluaciones científicas realizadas en 2017 confirman que los restos de la cueva de piedra caliza ubicada en el interior de la Iglesia de la Resurrección en Jerusalén son los de la tumba localizada por los romanos entre el año 325 y 326. Según reveló la National Geographic Society, el mármol que cubría la tumba data del siglo XVI. Los materiales analizados son del siglo IV, al que no deja de causar inquietud y nublar el entendimiento de la comunidad científica, y que podría ser el inicio de alguna presencia mágica, sagrada o sobrenatural. De acuerdo al Nuevo Testamento y como ya mencionamos, Jesús fue crucificado en algún momento entre el año 30 y 33 en el monte Gólgota. Pero aquí hay algo curioso, ya que el destino de los crucificados era que sus cuerpos descansaran en un lugar común, no en una tumba especial. Entonces, ¿por qué hoy tenemos una tumba de Jesús? Resulta que existe un personaje del que habla más bien poco en la Biblia, y ese es José de Arimatea. Fue el quien obtuvo el permiso de las autoridades romanas para darle santa sepultura, como lo dictaban las buenas costumbres. Como sabemos, la entrada de la tumba fue sellada con una gran piedra redonda. 3 días después, cuando un grupo de seguidoras de Jesús, entre las que se encontraba María Magdalena, se acercó a la tumba, la encontró abierta y vacía. Lo único que acompañaba a la tumba era un aura de misterio y veneración. Entre algunos de los descubrimientos más grandes realizados por el grupo de científicos de National Geographic está la llamada lápida de nadie, encontrada dentro de la tumba de Jesús. Se trata concretamente de una segunda lápida grisácea con una cruz grabada sobre una superficie algo más blanquecina, aunque es inteligible, y nos hace preguntarnos el motivo de su existencia. Tras remover esa lápida, el techo mortuorio fue encontrado en un inusual perfecto estado, como si una energía divina le hubiese protegido del paso del tiempo. De acuerdo con la información entregada en su momento por los científicos, dentro del santuario se encontraron también paredes originales de la cueva en piedra caliza. Por otro lado, también es importante señalar que en este espacio, de acuerdo con la tradición, el cuerpo de Jesús solo permaneció 3 días en su lugar, ya que luego resucitó y poco después ascendió a los cielos en cuerpo y alma. Y aunque según los científicos es imposible comprobar de allí que haya estado el cuerpo de Jesús de Nazaret, lo cierto es que 6 órdenes cristianas que la custodian concuerdan en una sola cosa. Allí estuvo el cuerpo del Hijo de Dios. Estas órdenes son la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Apostólica Armenia, la Iglesia Ortodoxa Siria de Antioquia y la Iglesia Ortodoxa Etíope. Seguro te resulta imposible no sentir asombro al enterarte de todos los descubrimientos que hemos narrado y todo lo que podrían significar en un futuro para la religión y la fe cristiana. Sin más que agregar, en Grandes Semblanzas estamos seguros de que nuestra fe sigue más viva que nunca
y esperamos que nuestro humilde aporte haya tocado tu corazón y sirva para iluminar un poco más los misterios de la vida y el deceso de Cristo. Por nuestra parte, podemos decir que esto fue todo, pero no podemos despedirnos sin antes recordarte que te suscribas a nuestras plataformas digitales y activas la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta mañana, y que Dios los guarde.